Muy buenas noches a todos. Espero que la transmisión esté saliendo bien, que me puedan escuchar. Siempre es una alegría poder conversar con colegas interesados en el psicoanálisis. Siempre es un placer que a uno lo inviten a conversar de cosas que a uno le generan mucha pasión, pero estos medios son para nosotros una novedad que, por cierto, no lo son para nuestros adolescentes. Hay que decir que el Facebook es un hábitat que ya no tienen los adolescentes como espacio privilegiado justamente porque estamos nosotros, entre otras tantas cosas, que nosotros tomamos el espacio de red social, que tendría que ser el espacio de lo nuevo y de ellos propiamente dicho, y lo invadimos con cosas como pláticas de psicoanálisis. Efectivamente es complejo convivir con adolescentes cuando uno toma sus espacios para esto y ellos se van buscando otras cosas. Así que bueno, vuelvo a saludarlos entonces, me dicen que se está escuchando, buenas noches a los que se van uniendo. Ante todo quiero agradecer muy especialmente a Yoica, en particular a Jesús Ramírez por la invitación a este espacio. También quiero agradecer a Arturo Rogerio por el apoyo y la guía que me ha dado en todos estos asuntos técnicos en estos días. Agradecerle también la paciencia por mi demora en contestar algunos mensajes, en los viajes, las interrupciones, en fin, han sido pacientes y han sabido acompañar los tiempos para que yo pudiera estar esta noche aquí con ustedes conversando. Así que gracias otra vez, Jesús, Arturo y Yoica, por la invitación. Efectivamente, de lo que voy a hablar hoy es de los adolescentes, de un modo particular. Se pueden hablar muchísimas cosas de los adolescentes. Voy a tomar un sesgo que es el que anticipé en el título, cómo habitan la palabra los adolescentes de hoy. Entonces, ya en el título hay varias cuestiones, además de los adolescentes, la relación a la palabra, si la palabra se habita o no se habita, vamos a ver algunas cuestiones sobre esto. Y hoy, como el rasgo particular, donde algunas de las cosas están siendo puestas en cuestión por los adolescentes, como debe ser y como siempre lo ha sido desde al menos, desde que conocemos a los adolescentes como tales, siempre traen la novedad y el cuestionamiento de lo establecido. Pero hay que decir que esta época, tiene un cuestionamiento más generalizado de varias cosas, en las que tendremos que ver si estamos a la altura de poder dar respuestas desde el psicoanálisis, si hay que ayornar, si hay que dialogar, si hay que construir, si hay que deconstruir, si hay que inventar, seguramente, nuevas alternativas. Que del psicoanálisis nos permite pensar estas nuevas alternativas es algo que me interesa sobremanera y que el trabajo con adolescentes, con niños y con lo que llamamos también síntomas de la época, las nuevas presentaciones, nos confronta todo el tiempo. Entonces, ¿cómo habitan la palabra los adolescentes de hoy? El primer punto, como decía, habitar la palabra, o ser habitados por ella, o las dos cosas, cómo, cuándo, de qué manera. Pensando un poco cómo introducir algunas de las ideas que quiero compartir el día de hoy, y por mi gusto, la verdad, por bucear en la poesía cuando necesito un descanso o cuando necesito un respiro, como me gusta decir, y uso la palabra respiro no solo como el recreo, respiro tiene una resonancia, diré, diferente para mí, que la palabra, o cierto uso de la palabra me permita respirar, diré que es un hallazgo analítico, podríamos decir, y cuando necesito un respiro, de poder respirar un poco, me gusta bucear en la poesía, buscando, buceando, dejándome encontrar, me salió al paso una poeta que compartí en el Facebook, aprovechando que la plataforma la disponíamos de esta manera hace unos días y para el que quería estar un poco a tono de cómo iba a arrancar mi comentario del día de hoy, compartí los dos poemas en Facebook. Se trata de una poeta que es uruguaya ella, se llama Ida Vitale, ganadora del Premio Cervantes del 2018, entregado hace muy poquito, hace unos meses atrás. Los dos poemas que posteé, los dos por distintas razones, me hicieron pensar algunas cuestiones sobre la palabra y los adolescentes. Van a permitirme entonces un primer exordio, una primera vuelta por esto, por mi respiro personal, para entrar al tema. Para situar al menos dos cuestiones que me interesan mucho situar respecto de los adolescentes. El primer poema que posteé se llama Misterios. Se los leo muy brevemente. Alguien abre una puerta y recibe el amor
en carne viva. Alguien dormido a ciegas, a sordas, a sabiendas, encuentra entre su sueño centelleante un signo rastreado en vano en la vigilia. Entre desconocidas calles iba, bajo cielos de luz inesperada. Miró, vio el mar y tuvo a quien mostrarlo. Esperábamos algo, y bajó la alegría como una escala prevenida. Primer poema. El poema evidentemente habla del amor, y lo hace bajo la forma en que lo describen muchos poetas, la forma del encuentro inesperado, pero en este caso del orden del buen encuentro. Al menos al principio, el amor es del orden del buen encuentro, hay que ver si se sostiene, problemática del amor, los encuentros después del amor. No es del orden del encuentro que más ocupa Lacan, si queremos pensar, por ejemplo, cuando habla del azar, del automatón y la tiqué, que tiene más bien algo, la tiqué, del orden del mal encuentro, del tropiezo, del encuentro que es inexorable, pero que es del orden del tropiezo, pero que tiene la misma estopa en algún punto. El amor como ese rayo de Cortázar, que lo cambia todo, que a uno lo deja estaqueado en el medio del patio, sin saber muy bien qué es lo que cambia, ni cómo responder ante eso, qué hacer con eso. Lacan señala en uno de los pocos textos en los que se permite hablar algo de los adolescentes sin nombrarlos, no es una palabra que usa, el prefacio al despertar de la primavera, de la obra de Wedekind, señala en ese texto que el dramaturgo, el autor de la obra de teatro, aborda con el título El despertar de la primavera, es decir, con un recurso poético, lo que es, cito ahora a Lacan, para los varones hacer el amor con las chicas, marcando que ellos no pensarían en ello sin el despertar de sus sueños. Fin de la cita. Ida Vitale lo dice así: alguien dormido a ciegas, a sordas, a sabiendas, encuentra en su sueño centelleante un signo rastreado en vano en la vigilia. Retomaremos esto entonces en la perspectiva de las fantasías que se ponen en juego, en marcha, en conmoción y en trabajo, cuando se recibe algo que pega en la carne viva. Tenemos entonces con Lacan y con Ida Vitale algo de un cierto golpe en la carne viva y una respuesta, las fantasías. También incluimos los sueños. Ida toma el recurso poético por las dos maneras, y porque pensar en un despertar nos lleva a pensar en los sueños también. Hay que decir que el próximo congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis va a tomar de lleno el tema de los sueños durante 4 días de trabajo en Buenos Aires el año que viene. El uso de los sueños, la interpretación de los sueños y el uso en la práctica de orientación lacaniana va a estar exhaustivamente trabajado. Pueden encontrar, si les interesa, muchísimo material que ya está circulando de cara a la preparación de este congreso, y tenemos aquí que señalar las dos perspectivas que esto tiene y que interesa mucho para pensar los adolescentes de hoy y los sueños que deben despertarse. El despertar, el sueño, el despertar del sueño, las fantasías como dormir, las fantasías como despertar, el sueño como despertar, todas distintas perspectivas. Tenemos entonces la perspectiva tradicional que se está trabajando para el Congreso, del sueño y su interpretación, desciframiento de los sueños. Si tiene vigencia y actualidad esa perspectiva, hay que ponerlo, hay discusiones sobre eso. Y lo nuevo, o la perspectiva que abre el último Lacan y la clínica actual, la de los sueños pensados a la luz del cuerpo hablante, es decir, de un cuerpo que sueña. Cuerpos que sueñan, entonces, entre el ciframiento y el desciframiento, entre la escritura y la lectura, y los usos posibles en un análisis. Dice que esto enmarca muy bien el trabajo que hay que hacer con los adolescentes también en relación a cuerpos que sueñan, pero que hay que darles algún uso específico. Entonces el poema de Ida Vitale, las referencias de Lacan, poema precioso, me gustó mucho, toca la sorpresa, el rayo, la carne viva, no sin los sueños y no sin tampoco, y esto me gustó, y quería también mencionarlo en esta pequeña introducción,
los objetos pulsionales y el tratamiento tradicional de los asuntos que tocan la carne viva. Dice Ida, alguien dormido, a ciegas, a sordas, a sabiendas. Es decir, pone en primer plano la mirada y la voz como ciega y sorda, objetos cruciales en la experiencia adolescente que retomaremos en un rato, y por el otro lado, la cuestión del saber, dormidos a sabiendas. Podemos estar dormidos a sabiendas y despertar sin saber. Es decir, el saber del lado del dormir y el despertar del lado de la sorpresa. Pero un dormir que de todas maneras no oculta del todo, no se duerme del todo. Hay un signo centelleante aún allí. Objetos pulsionales que se pondrán en revuelo en la adolescencia, veremos cómo. Y el límite, la vacilación del saber conocido, del saber del otro, incluso del saber por producir, que es un enigma, por advenir, para ese despertar en que transita la adolescencia, como dice Péretti. El segundo poema de Ida Vitale, un poco más corto, trata específicamente sobre la palabra. Se llama así, la palabra. Expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, aireadas, ariadnas. Un breve error las vuelve ornamentales. Su indescriptible exactitud nos borra. Bien, más etéreo, quizás, un poco más inaprensible, me parece, porque el poema juega en el poema mismo con la palabra, muestra cómo la palabra se escapa siempre de aquello para lo que se la convoca, para lo que se la precisa, prometiendo lo que se escurre sin lograrlo del todo, entre el exceso que las vuelve ornamentales y su exactitud, que es algo que busca muchísimo, por ejemplo, todas las disciplinas que intentan dar nomenclaturas, la exactitud por el nombrar, la exactitud que corre con el riesgo de barrernos como sujetos. En todo ese océano navegamos más o menos como podemos, en tiempos más o menos pacíficos o en tiempos más o menos tormentosos. Se trata del esfuerzo de poder decir bien lo que es muy difícil o imposible de decir bien. El poema de Ida Vitale da luz entonces sobre dos cuestiones cruciales en la adolescencia que dan lugar a una especie de tesis, digamos, o de propuesta, que se desprende de algunas lecturas lacanianas. La adolescencia es una crisis de lenguaje. El adolescente, el gran trabajo adolescente es encontrar, es inventar su propia lengua. Dos cuestiones, decíamos, cruciales para pensar esta tesis de la adolescencia, de la que quiero transmitir algunas ideas. Una, que el lenguaje, que proviene necesariamente del otro, es siempre impreciso, insuficiente, por exceso o por defecto, como dice el poema de Ida. Y tiene una doble potencia que vuelve a este punto muy candente. Por un lado, la perspectiva de lo que se nombra no es lo que es. Toda la filosofía de la palabra mata la cosa. Lo simbólico no puede atrapar lo real. Latinillos que tenemos. Incluso yo soy el que soy, ya no nombra de la misma manera ni siquiera al propio Dios. Por el otro, es cierto esto, pero también es cierto que el lenguaje tiene una potencia creadora. No es la cosa, no puede nombrarla del todo, pero siempre puede crear otra cosa. Crea nuevas dimensiones con efectos en lo real. No atrapa lo real, pero puede incidir en lo real. Segunda idea. Que lo nuevo que se experimenta en el cuerpo desborda el lenguaje y al cuerpo mismo, podríamos decir, en su calidad de inédito hasta ese momento, hasta la adolescencia. El cuerpo hablante que resuena al son de las cuerdas de los decires que lo han impactado y de las marcas de goce que estos decires
han dejado. Una observación más sobre estos poderes de la palabra y sus límites, diré, sus fronteras. Si tomamos al Lacan, y espero que haya algunos que puedan tener estas referencias, trataré de ser lo más clara posible en cuanto a la transmisión de Lacan, considerando el espacio y el recurso que estamos usando. Pero si tomamos al Lacan de los primeros seminarios, por ejemplo, el seminario 3, que es sobre la psicosis, encontramos toda una formulación sobre los trastornos del lenguaje, al punto tal que Lacan los considera condición sine qua non para el diagnóstico de la psicosis. En un momento dice, por ejemplo, rehusé dar un diagnóstico de psicosis por una razón decisiva. No encontré los trastornos del lenguaje que son objeto de nuestro seminario, dice además. Se llama la psicosis, trata de la psicosis y él dice que el objeto del seminario son los trastornos del lenguaje, es decir, condición necesaria para el diagnóstico en ese momento. Y tenemos toda una teorización, por supuesto, la psiquiatría había hecho con muchísimo detalle de a qué responden, Lacan lo organiza en términos de sus propios conceptos, a qué responden estos trastornos del lenguaje y cómo identificarlos porque son necesarios. Antes de hacer el diagnóstico debemos exigir la presencia de estos trastornos, decía, por los años 55-56. 20 años después, de la mano de los estudios sobre Joyce, con 20 años de trabajo en seminario, dirá, por ejemplo, se trata más bien de saber por qué un hombre llamado normal no percibe que la palabra es un parásito, que la palabra es un revestimiento. Me gusta mucho esa palabra de revestimiento porque tiene muchas connotaciones. Que la palabra es la forma de cáncer que aqueja al ser humano. Fin de la cita. La experiencia de la escritura de James Joyce, por ejemplo, pudo mostrar a Lacan que no hay trastornos del lenguaje propiamente dichos en lo que a nosotros concierne, para otras disciplinas es otra cosa, sino que el lenguaje mismo es un trastorno del cual se puede hacer, en el mejor de los casos, un síntoma, es decir, un trastorno del que se puede hacer, en el mejor de los casos, un modo de goce singular, un modo de gozar propio del sujeto. Es la introducción del lenguaje y del equívoco del significante lo que introduce, cito nuevamente, un abismo en lo real, una dimensión del ser hablante que lo hace también entonces sujeto del goce, un goce tan singular, tan irreductible como el lenguaje mismo. El psicoanálisis se ocupa de este trastorno que es el lenguaje en cada ser hablante, no del lenguaje de la pronunciación, no del lenguaje de la comprensión, son otras disciplinas las que se ocupan de eso. Del lenguaje como un trastorno para el ser hablante capaz de hacerlo un sujeto de goce, capaz de hacerlo encontrar un modo de goce singular. De ese trastorno del lenguaje se ocupa el psicoanálisis. De lo curable que hay allí y de lo incurable que hay de ese trastorno. Y de la posibilidad de hacer un uso mejor, porque si alguien viene con nosotros es porque el uso que tiene no lo satisface o es problemático para él, un uso mejor de ese trastorno, un mejor saber hacer con ello. En este punto, pensando en hablar con ustedes, me vino muy bien encontrarme trabajando unos testimonios de PASE. Unos testimonios de PASE, es decir, de unos analistas de la escuela que han terminado su análisis, han pasado por el dispositivo del PASE y han sido nominados a E, con lo cual tenemos los testimonios públicos, dan testimonio a la comunidad analítica. Y como la próxima semana tenemos la visita de uno de estos AE, Alejandro Reynoso, estábamos trabajando algunos de los testimonios que ya dio, que son muy poquitos porque va a dar su tercer testimonio aquí en la Ciudad de México. Estábamos estudiando los primeros y encontré algo sumamente interesante para este punto. Les diría además que el testimonio que va a dar aquí en México se llama Lo femenino en un hombre, tema me parece interesantísimo para poder abordar. Pero les voy a leer un párrafo de lo que es el inicio de su primer testimonio, con el que da cuenta de cómo terminó su análisis a toda la comunidad por primera vez
El primer párrafo empieza así. Se llama Un recuerdo huella. Dice, el niño llega a casa después de la escuela gritando a todos y a nadie, tengo hambre, tengo hambre. El abuelo materno, sentado en su sillón, lo mira fijamente a los ojos y le dice con un tono muy serio, tú no sabes qué es el hambre. El niño quedó con el cuerpo petrificado y con un efecto de vergüenza de su propia voz. El niño silencioso mira al abuelo desde lejos. Sí, en verdad, yo no sabía qué era el hambre. El significante toca el cuerpo y su consistencia con un efecto de pérdida